Del Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos de regreso, directo al grano, al pan pan, como dice este programa. Saludo entonces a la alcaldesa de Peñalolén, pero además presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao, quien está con nosotros ya a esta hora. Carolina, alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Mirna, ¿cómo estás? Gracias, alcaldesa. Alcaldesa, quiero partir de inmediato con uno de los temas que usted ha levantado ahí las alarmas como presidenta de la Asociación de Municipalidades, y es esta enmienda aprobada en el plenario del Consejo Constitucional que eximiría de las contribuciones a la primera vivienda. ¿Qué alcances tiene esto y por qué para usted esto es, no sé si usó la palabra peligroso, pero muy complejo? Catastrófico. Digamos. Catastrófico, más aún. Cuénteme, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la principal consecuencia que esto tendría si esto llegara a ser parte de una constitución aprobada en diciembre? Sí, lo que ocurre, Mirna, es lo siguiente, que el ingreso, los municipios se financian por distintas fuentes. Tiene 3 fuentes principales de ingreso: el impuesto territorial, los permisos de circulación y las patentes comerciales. Pero resulta que para construir el fondo, para nutrir el fondo común municipal, que es el que le entrega recursos a todos los municipios con un factor, con un factor de distribución dependiendo de distintos indicadores, este fondo se nutre en un 58% del impuesto territorial. Por lo tanto, y por eso yo he dicho que esto sería catastrófico, porque si se elimina ese ingreso y no se reemplaza por un nuevo ingreso, claramente se va a generar una mayor distorsión y una mayor inequidad territorial que la que hoy día ya existe. O sea, hoy día este fondo todavía es insuficiente para nutrir de recursos a todos los municipios de manera equitativa para que prestemos una igual calidad de servicios en todos lados. Entonces, claramente eso sería muy catastrófico para los municipios. Y por otro lado, el impuesto territorial es una fuente directa de ingresos para muchos municipios. En el caso de Peñalolén representa entre el 11 y el 15%, pero en el caso incluso de Vitacura, Las Condes representa más del 20% de sus ingresos. Por lo tanto, también tendrían que pensar cómo van a suplir esos ingresos para poder salvar el punto, digamos. ¿Usted qué opina, alcaldesa? Porque fíjese que este tema yo lo he hablado incluso con la senadora Jimena Rincón, evidentemente que ella no está de acuerdo en que esto quede en la Constitución, pero ella habla de que su partido, el Partido Demócratas, está estudiando en el marco del pacto tributario que exista una manera de que los adultos mayores que han contribuido toda su vida puedan eximirse del pago de contribuciones por lo que implica el peso, ¿no es cierto?, de tener que seguir pagando este impuesto cuando ya las personas están retiradas. ¿Usted está abierta a esa conversación, a ese debate? Sí, o sea, lo primero es que yo estoy de acuerdo en que esto no tiene que ser materia del ámbito constitucional. Para generar una discusión respecto de los ingresos, en este caso el ingreso al Fondo Común Municipal u otro, lo que debiera hacerse es trabajar una nueva ley de rentas municipales donde uno estudia todas esas cosas. Por ejemplo, si uno quiere desarrollar una exención, a mí me parece bien, yo también estoy de acuerdo, incluso uno podría generar incentivos, por ejemplo, de que alguien que ha pagado durante tantos años, eximirle como premio, por ejemplo, el pago de por una vez, por un par de veces, uno genera y además eso genera mayor recaudación. Pero
Lo más importante es ver desde dónde se va a suplir esa falta de ingreso, porque en la práctica el problema que tenemos hoy día es que muchas veces hay harta creatividad para proponer exenciones, pero ¿quién paga esa exención? En este caso esa exención la pagamos los municipios y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a reemplazar ese ingreso? Hoy día, por ejemplo, existe una compensación a los municipios por predios exentos, pero no es suficiente para la cantidad de predios exentos que hoy día tenemos. Y su experiencia le muestra que no es fácil, no es un impuesto fácilmente reemplazable, me imagino, ¿no? Es que en términos de monto, por ejemplo, este 58% que representa el Fondo Común Municipal, es 1,4 billones de pesos. ¿Qué es lo que es eso? Para que tú te hagas una idea. No hablamos mucho de billones de pesos. Estamos hablando del presupuesto de un año del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Justicia, para que tú te hagas una idea. Entonces no es llegar y reemplazar. Hoy día estamos en esta conversación del pacto tributario y todo lo que ha costado poder poner nuevos impuestos para generar mayores ingresos, porque esto tiene que ser con ingresos frescos. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a generar, si no hay acuerdo para este pacto tributario? Imagínate agregarle, tener que suplir este monto, digamos, en el Fondo Común Municipal, yo creo que es casi imposible. ¿Qué se hace? Porque, a ver, alcaldesa, es muy importante para las personas entender qué se hace con esa plata. Yo le parto diciendo, digamos, que evidentemente que a nadie le gusta pagar contribuciones. Hay casas que pagan una fortuna, no necesariamente en los barrios más altos. Hay ahí varias consideraciones, pero la pregunta es, y siempre considerando, perdón, alcaldesa, que solamente 2 de cada 10 personas en Chile paga contribuciones, pero ¿qué se hace con esa plata? Sí, mira, aquí hay dos cosas. Lo primero es que el Fondo Común Municipal se redistribuye en todas las comunas de Chile con indicadores diferentes y hay comunas que dependen en un 90% de sus ingresos de este fondo. Por lo tanto, ¿qué hace ese municipio? Casi todo, digamos, con ese ingreso. Pero, ¿para qué sirve esto? Esto ingresa a gasto corriente, es decir, para financiar el personal municipal, el gasto de agua, de luz, de mantención de áreas verdes, de recolección de residuos, para temas de medio ambiente, para temas de educación, o sea, es un fondo que nutre justamente para poder funcionar las municipalidades. ¿Por qué? Porque hay otros fondos que nosotros podemos postular para realizar inversiones, pero en este caso casi ninguna municipalidad le alcanza para poder invertir con recursos propios, por lo tanto, porque esto se considera recursos propios, por lo tanto, la mayoría de estos recursos son para funcionamiento, por lo tanto, cuando hoy día nosotros tenemos los sistemas, los autos y los vehículos de seguridad, las cámaras, todos los temas, por ejemplo, de seguridad, hay muchos municipios y sobre todo el sector oriente que invierten grandes recursos en temas de seguridad. Nosotros también, a pesar de la escasez de recursos que tenemos, dedicamos una gran cantidad de recursos a temas de seguridad, pagar personal, vehículos, como te digo, cámaras u otros, y también otras cosas. O sea, hoy día que, por ejemplo, estamos hablando del tema de los hoyos de las calles y otros, bueno, todos los programas de bacheo, nosotros nos gastamos más de 1.000 millones de pesos al año solo en temas de bacheo. Entonces, tú comprenderás que el afectar el funcionamiento diario de la municipalidad va a significar que hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer. Ese punto que usted acaba de dar a conocer, de destacar, alcaldesa, es esencial, porque no hay nadie que no circule ahora por las calles. Pero voy a partir por Santiago, yo sé que Santiago no es Chile, sí, pero es que Santiago había tenido mucho tiempo de sequía. Entonces, estas lluvias, lo único que han generado, entre otras cosas, traernos agüita, está muy bien, bajar el déficit, pero la cantidad de hoyos en las calles, pero es una cuestión impresionante. ¿Quién se hace cargo? ¿De quién es la responsabilidad finalmente, alcaldesa? De ese tema. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros los municipios podemos intervenir en las calles a realizar bacheos, como se llama, que son parches, arreglos en las calles y que no pueden superar los 20 metros cuadrados del arreglo para no tener que ir a pedir permiso al Servio para realizar una reparación. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos distintas vías de financiamiento y de hecho nosotros estamos postulando, por ejemplo, pavimentaciones al gobierno regional. De hecho, acabamos de aprobar una que va a empezar en poquito tiempo más en Avenida Las Torres, donde se va a pavimentar completo desde Tobalaba hasta Vespucio. Se hizo hace tiempo atrás lo que es Avenida Arrieta en una parte, hasta desde Tobalaba hasta Las Perdices, o sea, un poquito antes de Las Perdices, hasta Consistorial. Entonces, hay proyectos de inversión que uno puede postular,
Pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos un déficit de pavimentación hoy día en Peñalolén de 20.000 millones de pesos. Eso es casi un tercio de nuestro presupuesto. Entonces es imposible asumir desde el ámbito municipal. Por lo tanto, lo que los municipios hacemos es bacheo, reparación, que estamos todo el día. Ahora tenemos los equipos full porque no está lloviendo, así que hay que aprovechar y reparar. Pero hay calles como por ejemplo la avenida Tobalaba, avenida Los Presidentes, que ya no dan el bacheo, ya es imposible reparar porque esos pavimentos están vencidos. ¿Quién debiera hacer eso? El Servio por una parte, con fondos que transfiere del gobierno regional. Y eso hoy día está bastante atrasado además. Hay muchos pavimentos participativos y otros que están atrasadísimos por el tema de las licitaciones y el aumento del costo de las licitaciones. Ya, pero usted acaba de decir entonces, para retomar ese punto, que el bacheo, que es un parche en el fondo, eso sí corre por cuenta municipal y eso sí que dice relación con este fondo de municipal, ¿no es cierto?, que proviene de las contribuciones, entre otras fuentes, ¿no es cierto?, de ingreso, alcaldesa. Sí, absolutamente, porque justamente es gasto corriente. Yo hoy día, por ejemplo, tenemos 2 equipos, compramos un camión nuevo. Todo eso se paga con gasto corriente, personal municipal que está contratado para hacer estos bacheos. Hay que comprar la semana pasada probamos en el consejo comprar más asfalto caliente, que es el que genera reparaciones que son más durables. Todo eso es gasto corriente y todo eso va con un fondo que forma parte de los ingresos propios de las municipalidades. Alcaldesa, su par de Providencia, Evelyn Matei, en varias entrevistas, 2 entrevistas al menos el fin de semana, señaló varias cosas, entre otras, que esta constitución o este proyecto constitucional tal como está hoy día no tiene ninguna posibilidad de aprobarse. Dice también que no va a poner su capital político y se refiere a varios otros temas que tienen que ver con el rol de Chile Vamos, en fin. ¿Cuál es el planteamiento o cuál es más bien su posición de lo que ha dicho su par, la alcaldesa Evelyn Matei, y de lo que está pasando en el Consejo Constitucional? Sí, la verdad es que es bien decepcionante lo que ocurre, porque en la práctica es como que no hubiéramos aprendido nada, tanto que se criticó el proceso anterior respecto de querer hacer una constitución para algunos, de querer instalar cosas a la fuerza, digamos, de cosas que no tenían suficiente respaldo ciudadano, etcétera, y por lo tanto hoy día lo que vemos es algo parecido, pero para el otro lado nomás, y la verdad es que a mí me parece que darse gustitos políticos respecto de cosas o temas que algunos quieren aprobar e imponer a la ciudadanía, me parece que claramente comparto lo que dice Evelyn, de que este es un proceso que en realidad en su adhesión va más hacia abajo que hacia arriba, y a mí lo que más me gustaría en el fondo es tratar de llegar, yo creo que aquí la comisión de expertos hizo un esfuerzo, no era un proyecto perfecto, pero que tenía bastante luces, porque hicieron un trabajo de escuchar a todas las partes, de recoger las discusiones anteriores. Y yo creo que eso no se ha aprovechado y políticamente más bien hay otra historia. Yo tengo una duda aquí que es política y yo la he planteado muchas veces. Yo digo, ¿qué interés podría tener el Partido Republicano de aprobar una nueva constitución si siempre estuvieron en contra de una nueva constitución? Y a mí más me parece una estrategia de que de verdad esto fracase para que nos quedemos con la misma constitución que teníamos. No se me ocurre otra razón por la cual no existe esta capacidad de diálogo para efectos de poder instalar una conversación distinta. Y creo que en esto hay una tensión, porque Chile Vamos tiene una tensión de tratar de no mezclarse o de no subsumirse, digamos, en esta postura del Partido Republicano, pero por otro lado tampoco hay una identidad propia. La gente de Chile Vamos, muchos de ellos estuvieron a favor de una nueva constitución, por algo sacó el porcentaje que sacó el plebiscito inicial de entrada. Entonces yo creo que hoy día eso no se está demostrando en la práctica, esa capacidad de cambio, y yo creo que se están yendo un poco llevando por la corriente de la última elección. Alcaldesa, usted tiene harta calle, usted recorre los territorios, bueno, además ahora está a la cabeza de la Asociación de Municipalidades, y la alcaldesa Matei también decía en una de las entrevistas que la gente quiere que le resuelvan sus problemas de seguridad, sus problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el día a día, como parar la olla de su casa, en fin, todos los temas cotidianos que son tan complejos, ¿verdad?, para la subsistencia, ¿no? Y yo quisiera preguntarle si usted también observa que la gente está muy desafectada de este proceso constituyente y de que, por cierto, hay otras necesidades que están naturalmente predominando. ¿Cuáles son, a su juicio, y cómo se revierte esta desafección? Bueno, a mí lo que más me preocupa es la desafección de los procesos políticos en general, de la participación política, porque la gente no vincula la política con su vida cotidiana.
Y tiene todo que ver. Y nosotros sabemos que tiene todo que ver. Las decisiones políticas hoy día, cuando estamos discutiendo un pacto tributario, cuando estamos discutiendo, tiene todo que ver la política. ¿Qué pensamos de la sociedad? ¿Quiénes tienen que contribuir a ella? ¿Cuántos tienen que pagar impuestos? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? Esa es una discusión que es ideológica, es política, que se resuelve con y desde la política. Por lo tanto, a mí me preocupa esa desafección. Por otro lado, creo que nosotros, quienes estamos en la política, tenemos que ser capaces de caminar y masticar chicle a la vez. Es decir, en un proceso constitucional que tiene que ver con un país de los próximos 30 años, pero además preocuparnos del año en el que estamos viviendo, donde tenemos una crisis económica que todavía tiene sus efectos, y la inflación, etcétera, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer políticas, programas, definir el gobierno, políticas y programas que enfrenten el día a día y las carencias del día a día, pero no dejar de pensar también en el futuro y en el presente. Aquí estamos hablando de temas tan importantes como los derechos sociales garantizados, como cuánto queremos que nuestra sociedad sea o más o menos democrática, cuánto nos preocupamos del medio ambiente y de lo que es la sostenibilidad de nuestro país en el presente y en el futuro. O sea, creo que son discusiones que tienen que darse en paralelo y que la desafección que tiene la gente con la política es preocupante desde todo punto de vista, porque eso mina las confianzas y finalmente baja la calidad de la política, la que termina tomando decisiones, creo yo, a veces populistas, y no en la decisión real de lo que la ciudadanía necesita. Alcaldesa, respecto de lo que pasó en el liceo de aplicación, esta amenaza al inspector de quemarlo vivo, un hecho terrible que lamentablemente no es aislado, porque este es un hecho que se repite. Y quiero preguntarle, primero que nada, ¿cómo lo ve usted este fenómeno de la violencia en los liceos? ¿Qué es lo que puede hacer un municipio, en este caso el municipio de Santiago, para abordar eficazmente esto? Algunos tienen críticas muy importantes a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, porque no se estaría haciendo todo lo que se tiene que hacer para detener este fenómeno. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, yo quiero decirte que hace tiempo se hablaba de la violencia escolar. Hoy día yo quitaría ese concepto y hablaría de la violencia en contexto escolar. ¿Por qué? Porque antes la violencia que estaba dentro del colegio se iba hacia afuera. Los chicos se agarraban adentro del colegio, oye, nos juntamos afuera en la plaza, se agarraban a combos, resolvían los problemas de esa manera. Resulta que hoy día es al revés. La violencia que está afuera del colegio entra a los colegios. ¿Y qué es lo que es eso? Delincuencia. ¿Qué es lo que es eso? Aprovechamiento o buscan a estos jóvenes, a estos niños de estos colegios, grupos de adultos que van y que saben que estos jóvenes, estos niños tienen menores penas y por lo tanto lo que hacen es buscar adultos, intervenir con niños, y si tú ves cuando hay detenciones de adultos y de jóvenes que están involucrados en estos hechos. Yo creo que esto es un tema que es policial, donde debe buscarse la responsabilidad con grupos de inteligencia, de quienes están detrás de esto. Aquí hay recursos. Cuando uno hace una bomba molotov hay que comprar las cosas para hacerla, hay que organizarse, alguien está organizando, y estoy segura que eso no lo organizan niños de 14 o 15 años, lo organizan adultos. Y yo creo que aquí falta una mayor intervención en el ámbito policial, creo yo, para descubrir quiénes son los grupos, bandas que están detrás de todo esto. Y por otro lado, en el ámbito escolar hay que ser suficientemente duro. Yo creo que ahora se anunció una medida, la expulsión de más de 30 alumnos por su responsabilidad, supongo, y participación en hechos de este tipo. Y yo creo que en eso, lo que sí, hay que preocuparse qué va a pasar con esos 30 jóvenes y niños que salen del sistema escolar. No los podemos dejar botados, tenemos que ver qué van a hacer, seguir a sus familias, a sus padres, porque si no van a irse a otro lado o a otra comuna a hacer lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí también es preocuparnos de ellos y ver qué va a pasar con cada uno de ellos. Claro, alcaldesa, pero usted coincide entonces con su par Iracy Hasler cuando ella dice que estos son hechos aislados, que cada vez se producen menos, muy acotados respecto del número de personas que participan en este tipo de actos violentos. Es que yo creo que, claro, si uno mira el número total de alumnos que tiene Santiago, que no sé cuántos son, pero nosotros tenemos 9.000, yo supongo que Santiago tiene muchos más de 9.000 alumnos. Claro, y uno está acotado a un colegio, un par de colegios que tienen este foco, obviamente que lo que hay que preocuparse es ver qué está pasando en ese foco. Por otro lado, también en los colegios nosotros hemos estado desarrollando acciones desde el tema de salud mental, de convivencia. Hoy día hay una mayor violencia instalada, como yo te digo, que está afuera de los colegios, pero que se traslada al interior del colegio. También hay bandas, llegan los niños, vienen...
contaminados con lo que está pasando afuera y por lo tanto en los colegios hay mucha presión y hay que hacer mucho trabajo. Yo creo que lo que tiene que hacer ahí, la alcaldesa, lo hemos conversado, en el fondo es focalizar el trabajo y en el fondo mirar quiénes son estas personas, de dónde están saliendo, quiénes están promoviendo esto para efectos de sacarlos de este entorno escolar que está influyendo en esta historia y obviamente después de eso intervenir en cada uno de esos colegios que son colegios emblemáticos que tenían grandes resultados y que yo creo que los papás que han metido a sus hijos ahí tienen grandes esperanzas también en lo que sus hijos puedan hacer. Alcaldesa, por último, ya que usted vivió de cerca el estallido social, la comuna de Peñalolén fue una de las comunas importantes donde hubo mucha violencia, particularmente en el eje que va entre la rotonda Grecia y Tobalaba, ¿no es cierto? Es decir, permanentemente lleno de barricadas, en fin, muchos hechos. ¿Usted qué opina de lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera, que se trató de un golpe de Estado no tradicional? No, yo no comparto el término, que hay harta discusión, qué es lo que es un golpe de Estado técnicamente. Bueno, yo creo que no son comparables. Primero, desde el punto de vista de que cuando el Estado actúa con todo, actúa con la fuerza, con los militares, con el poder del dinero que tiene un Estado, etcétera. Y es distinto cuando se hace desde esa, como desde esa vereda, que uno ocupa la fuerza del Estado para derrocar a un presidente, en este caso a través de un golpe de Estado. Es muy distinto a una insurrección, digamos, desde la sociedad civil, desde que independiente que haya sido organizada o no, que haya sido financiada o no por alguien, si es que así lo hubiese sido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa distinta, uno podrá discutir si el objetivo de esa insurrección era o no derrocar al presidente electo. Bueno, esa es otra discusión. Pero hablar de golpe de Estado creo que no tiene comparación alguna respecto de las cosas que han ocurrido, que pueden ocurrir en un golpe de Estado. Pero claramente sí uno podría empezar a discutir si el grupo que se alzó, digamos, tenía o no el objetivo de derrocar al gobierno electo democráticamente, y eso es una discusión que yo creo que no va a dar para esta generación, va a venir para después. Ya pues, alcaldesa, presidenta además de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti misma. Que tenga buen día. Igual a ti, buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el